Guajira Estéreo, Pepe Palacio Coronado. Se agudiza cada día más la crisis económica y social en el departamento de La Guajira. Esta crisis multicausal adquiere cada día características especiales y preocupantes. Como consecuencia de esta inconformidad general en la sociedad guajira, recordemos que en días pasados se llevó a cabo un paro cívico en el sur de nuestro departamento. Se mantuvo durante 4 días. Durante estos 4 días se bloquearon las vías. Ello generó una azonada en el municipio de Fonseca, generó cuantiosas pérdidas a la economía departamental y generó diversos traumatismos en la vida del departamento de La Guajira. El paro, recordemos, amenazaba con extenderse a todo el departamento. El paro y los bloqueos de las carreteras se suspendió con el compromiso que el 10 de julio se realizara aquí en el departamento, más exactamente en el municipio de Fonseca, un consejo de ministros para darle solución no solo al mal estado de las carreteras, sino a diversos problemas que está afrontando el departamento de La Guajira y que no admiten ya más aplazamiento. El gobernador del departamento, Wilber Hernández Sierra, jugó un papel protagónico para conjurar este paro, estos bloqueos. Logró conciliar a las partes, a los manifestantes con los funcionarios del alto gobierno. Se definió entonces que se realizara aquí el 10 de julio un consejo de ministros. El gobernador ha dicho que va a reunirse en los próximos días con los alcaldes para definir la temática, para definir una agenda única en este encuentro y plantearle soluciones específicas al gobierno nacional, pero que sea, ha dicho el mandatario seccional, una posición unificada, una agenda común y unificada. Pues bien, queremos consultar a los dirigentes de esta sección del país. ¿Qué piensan ellos? ¿Cuáles son los temas en que debe concentrarse este Consejo de Ministros que permita soluciones concretas y positivas? Tenemos ya el contacto con el diputado Ildefonso Medina Romero. Está en la línea informativa de Guajira Estéreo. Queremos conocer su concepto sobre los temas que deben abordarse con el gobierno nacional. Señor diputado Ildefonso Medina, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Pepe, a ti y a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad. Yo creo que aquí lo primero que hay es que construir una agenda. Y esa agenda tiene ya su cimiento, Pepe. Yo creo que las necesidades de La Guajira están ya estudiadas a fondo y aquí hay que echar mano de las peticiones que hemos venido haciendo y que han sido aplazadas para La Guajira. Yo creo que este Consejo de Ministros que se origina en el paro cívico, Pepe, que La Guajira hizo sobre todo los habitantes de los municipios del sur, es el florero de Llorente, Pepe, diría yo, para poder esgrimir allí y llevar a la mesa del gobierno nacional las peticiones del pueblo de La Guajira. Yo creo que este es el momento, Pepe, para que podamos tener dentro de la agenda la nacionalización de la Universidad de La Guajira, el arreglo como infraestructura vial de todas las vías del departamento de La Guajira, sobre todo las que comunican al norte con el sur, que son las más deterioradas. Pero es que allí, Pepe, tiene que salir también a flote que hubo un COMPES del gobierno de Santos, pero que fue un COMPES con 0 pesos de asignación, un COMPES por valor de 1.700.700.000.000 de pesos y que no se le asignó un solo peso. Entonces,
En el COMPES están ya diagnosticadas las necesidades que tiene el departamento, pero solo en enunciaciones. No hay apropiaciones para esas enunciaciones de esos problemas, y allí están arraigado el incumplimiento que viene sobre la inseguridad alimentaria que genera desnutrición y muerte en nuestros niños. Ahí está ligado, porque estos problemas son colaterales, está también lo del agua potable, en donde seguimos teniendo unos índices de cobertura inferiores a los de los demás departamentos de Colombia, y allí también están plasmadas el desempleo, que hace parte de las grandes necesidades que tenemos los guajiros, en donde estamos ubicados en uno de los departamentos de mayor desempleo, y Riohacha, su capital, con una informalidad que llega hasta el 75% en los empleos que tenemos. Pero aparte de eso, Pepe, tenemos también los índices negativos de tener la pobreza multidimensional más alta de todo el país, que se asemeja al África subsahariana, que tenemos en municipios como Manaure, pobreza multidimensional, es decir, la pobreza del censo agrario que se hizo del 85%. Eso es poder estar, Pepe, con índices de pauperización de una economía de sus habitantes en una región del territorio de cualquier país. Entonces yo creo que aquí hay que convocar a todas las fuerzas vivas, no solamente a los alcaldes, sino a las fuerzas vivas, llámese gremios, llámese Cámara de Comercio, las entidades territoriales como consejo, política, perdón, como los consejos y sus asambleas, para que podamos tener, Pepe, una vocería unificada en torno a los problemas, no problemas coyunturales, porque allí no podemos desaprovechar esta oportunidad para plantear, yo diría que la asignación de recursos para las grandes necesidades que tiene el departamento, que están contempladas en ese COMPES del 4 de agosto del 2018. Diputado Ildefonso Medina, es decir, que usted considera que el gobernador no solo debe convocar a los alcaldes a esta reunión previa al Consejo de Ministros, sino que debe extender la participación a otros actores de la sociedad, a los diputados, por ejemplo. Pepe, acuérdese usted que este movimiento que se hace es un movimiento del paro, me refiero, es un movimiento cívico, es un movimiento de la ciudadanía inconforme del departamento, en donde no ha habido fuerzas políticas que hayan podido en otros tiempos, en el gobierno de Santos, poder traer a Santos para que discutiera con La Guajira la agenda que él debería haber insertado en su gobierno para este departamento. Hoy en día esas necesidades se han ido agrandando, y la inconformidad de la gente también va en la misma forma. Por eso se originan esta vía de hecho. Entonces, aquí los principales protagonistas deben ser los movimientos civiles, los movimientos ciudadanos que han estado pues inconformes y enfrentando esto. Ahí tenemos movimientos de los indígenas, de las etnias indígenas, sobre todo de los guayú, que quieren verse representados pues en una agenda que entienda el gobierno. Pero no puede ser esta solamente, y yo creo que el gobernador así lo va a hacer y lo entiende, una reunión de alcaldes y gobernadores, porque le quitaría la legitimidad que tiene el pueblo de La Guajira, y su legitimidad, Pepe, está residiendo en el constituyente primario, es decir, el ciudadano común y corriente, que ha sido el que se ha alzado y ha obligado. Desafortunadamente hemos tenido que acudir a la vía de hecho para que el gobierno de Duque, que ya lleva 11 meses, también le pare bola a este departamento de La Guajira y no se sigan aplazando, Pepe, todas las pretensiones y todas las conquistas y todas las inequidades que hay con este departamento de La Guajira. Entonces allí es una recomendación
de que esta agenda que se va a construir para el 10 de julio, en donde se va a hacer este Consejo de Ministros, debe ser una agenda organizada por sectores, organizada con una posición incluyente de todos esos sectores, pero principalmente, Pepe, dándole la importancia a la ciudadanía de La Guajira, porque allí nos evitamos también que podamos caer en los protagonismos estériles, en los protagonismos políticos que no se necesitan aquí. Aquí lo que tenemos es que ayudar a todos los ciudadanos de La Guajira a que sean escuchados y sean oídos por el gobierno nacional para que podamos plasmar en un acuerdo final unas obras, sobre todo en infraestructura vial, infraestructura de agua potable y saneamiento básico y generación de empleo, para que La Guajira pueda salir de este hueco en donde nos estamos hundiendo, Pepe, que estamos sentados en un barril de pólvora, en donde ya aquí lo que están ocurriendo son delitos famélicos, son delitos de hambre de la gente ya por subsistir. Eso es lo que hay que hacerle ver al gobierno nacional en una sola voz unificada, tanto del sector institucional, pero repito, principalmente, Pepe, del sector de la ciudadanía, del sector civil, del sector del constituyente primario. Diputado, usted ha tocado un tema muy interesante que veníamos pensando. Aquí hemos planteado de que en La Guajira se está cocinando, se está cultivando un peligroso foco de inconformismo en varios puntos cardinales de nuestra geografía. Hay además de esos problemas, esas soluciones que se han aplazado aquí en La Guajira, las soluciones se han aplazado sistemáticamente. Además, en lo que se evidencia cuando uno recorre el departamento es lo que usted llamaba hace pocos minutos la pauperización de la economía guajira. La gente está desesperada, hay una crisis económica de dimensiones lamentables, preocupantes. Usted se le distingue como uno de los diputados identificados con las causas populares, pero hemos dicho y sostenemos de que la clase dirigente en términos generales le está cerrando los ojos a esta situación que va a estallar en La Guajira o que pretende estallar. Hay desesperación. ¿Cuál es su apreciación sobre el particular? ¿Qué debe hacerse? Pepe, aquí en La Guajira se ha venido aplazando la construcción de una agenda, un plan primero de choque para esta crisis que tenemos, la crisis del cambio climático que se dio y llevamos 13 años, Pepe, con unos vaivenes del clima que ha provocado que la economía agropecuaria de La Guajira esté en sus peores momentos. Lo segundo, Pepe, una crisis migratoria ocasionada por el problema de la hermana República de Venezuela, que ha disparado todos los índices que usted a bien tenga, y puedo nombrarte algunos, como el desplazamiento de la poca mano de obra que había de los nativos por la mano de obra de los recién llegados o de los migrantes, que tienen todo el derecho a subsistir y debemos ayudar a protegerlo. Pero aparte de eso, Pepe, no ha habido sobre esa crisis migratoria ningún plan del gobierno nacional sobre La Guajira, y lo hemos visto sobre otros departamentos como Santander. Allá en Cúcuta parece ser que es más importante la migración que acá, cuando las estadísticas nos dicen que hemos recibido mucho más migrantes acá. Entonces, todos estos elementos, Pepe, nos llevan a pensar que estamos sentados en un barril de pólvora de un territorio en donde sus necesidades básicas se han visto rezagadas y se han visto aplazadas. La comunidad hoy en día toma el liderazgo, porque hay que reconocerlo, por la vía del diálogo político, por la vía de la concertación política. El departamento de La Guajira y sus líderes han sido inferiores para que el gobierno nacional, Pepe, se sentara con los habitantes de este departamento. Aquí se ocultaba inclusive la llegada del presidente Santos, lo encerraban en Puerto Bolívar, lo encerraban
cuando lo abrían acá a Riohacha, era una lista selecta de comité de aplausos para que pudieran llegar. Yo recuerdo, Pepe, que en el gobierno del encargo de Wilder Guerra fue donde se abrió la posibilidad de que los diputados pudiéramos hacer parte de la lista de protocolo de quienes entraban a la llegada de un presidente aquí, cuando en otras partes era obvio que los diputados tenían que estar allí. Entonces, todas estas falta de liderazgo a nivel nacional, Pepe, han ocasionado que hoy en día la gente de La Guajira tenga una inconformidad grande. Además de eso, tenga una desconfianza total en la clase política. La clase política de La Guajira no goza, Pepe, del reconocimiento, de la confianza y de la vocería que le han otorgado a través del voto, porque han sido inferiores a las necesidades grandes que tú dices y todos vemos que hay aquí en este departamento. Una economía que cada día se vuelve más informal en el empleo, una economía que cada día se constriñe más y tenemos ya los rezagos de muchos negocios cerrados, de mucha gente emigrando de La Guajira y viendo hacia dónde van, de muchos profesionales, Pepe, que con mucho esfuerzo sus padres lo educaron, pero hoy en día están sentados en su casa, o también aumentando el desempeño de actividades informales, que es el rebusque de cada día. Esos son los temas que, te repito, Pepe, se aplazaron, no se atendieron en el tiempo. Dejamos pasar 8 años del gobierno de Santos, en donde no hubo un diálogo, porque quienes podían ejecutar ese diálogo estaban contentos con que ellos hablaran, y parece que no hablaban sino para sus intereses de sus crecimientos políticos y de poder copar todos los espacios burocráticos para poder servirse de eso en unas contiendas electorales. Hoy en día, Pepe, esto es el resultado de todas esas políticas equivocadas, de todas esas inequidades, y tú puedes mirar en las redes sociales, en donde yo a veces no comparto muchos improperios que por allí hasta con cuentas falsas están haciendo, porque yo creo y yo he sido partidario, y los guajiros debemos hacer el debate público, Pepe. Aquí hay que hacer un debate público para que haya las responsabilidades de quienes tuvieron en su momento la oportunidad de hacer gobierno frente a La Guajira y no lo hicieron, de quienes tuvieron la oportunidad de que el presidente Santos pudiera mirar a La Guajira no desde el punto de vista de la estigmatización, sino desde el punto de vista de las inversiones para las grandes necesidades que venimos aplazando y que hoy en día se han agravado, y ha obligado que el pueblo ya salga, no creyendo en sus líderes, sino en sus propias fuerzas de hecho, por decirlo así, a reclamar esas reivindicaciones. El interés, la estrategia de esos falsos líderes era congraciarse simplemente con el señor presidente. Sí, Pepe, así lo vimos. Se convirtieron en un comité de aplauso que escondieron a Santos, que le hablaban a Santos era de lo que le interesaba a ellos, pero nunca le pudieron decir a Santos las verdaderas necesidades. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, porque a mí me gusta hablar es con los ejemplos. Mire, aquí hubo dirigentes congresistas que le pidieron a Santos intervenir La Guajira. Yo digo, hoy en día, ¿cuál es la responsabilidad política que tienen esos congresistas frente a la no repercusión en cosas positivas de esas intervenciones? Y lo critiqué en su momento y tuve la oportunidad en la primera que me dieron de poderle decir al presidente Santos en el Centro Cultural acá en Riohacha de que esa intervención que él hacía sobre La Guajira no iba a arrojar ningún resultado distinto a lo que traíamos de muerte de niños, de desnutrición, de falta de cobertura en los servicios de alcantarillado y agua potable, por una razón elemental, Pepe. Lo que intervino el presidente Santos fueron los recursos de SGT, que en su mayoría, Pepe, 855,000 millones de pesos intervinieron en los 3 sectores, y en su mayoría un 96% de esos recursos son las mesadas que se les cancelan a los docentes
y a los administrativos docentes del departamento de La Guajira. Entonces ya ahí veíamos que era solamente el embeleco de decir, porque algunos medios, grandes medios a nivel nacional, habían vendido la idea que la solución de los problemas de corrupción en La Guajira y de falta de planificación y mala administración de los guajiros corruptos era intervenir esos sectores. Se equivocaron en el diagnóstico, porque es que las inversiones, que es donde ha estado la corrupción, Pepe, que es donde ha estado la mala planificación y es donde se han dado los gastos del presupuesto que no generan calidad de vida, no estaban en esos sectores, porque repito, en esos sectores lo que habían era gastos de funcionamiento. Los gastos de inversión, Pepe, están hoy en día en las regalías y allí esas no estaban siendo intervenidas, pero además, aún si las intervinieran, lo que pasaba era, Pepe, que no podía La Guajira tener un impacto positivo en esas intervenciones cuando no se le estaban adicionando a esos sectores recursos distintos a los recursos que en el presupuesto nacional tienen todas las entidades territoriales, llámese municipio y departamento, y el departamento de La Guajira y sus municipios tenían asignado allí unos recursos para agua potable, para educación y para salud, que se lo transferían al departamento para funcionamiento, he dicho, en su mayoría en un porcentaje del 96%, y esto no generaban entonces inversión para poder decir que se estaba poniéndole tajo a la malversación de los fondos, que sí lo hemos tenido en La Guajira, o a la dilapidación de los recursos que generaban aquí desnutrición y muerte. Entonces hemos visto que los resultados han sido los mismos. Seguimos con una Guajira con muerte de niños, seguimos con una Guajira que no avanza en cobertura de calidad educativa, en cobertura de agua potable y saneamiento. Le doy un dato en este último, Pepe. Hasta el día de hoy, llevamos ya casi 3 años de estar intervenido, y en el sector de agua potable no se ha aprobado un solo proyecto en la ventanilla única para el departamento de La Guajira. El departamento de La Guajira, cuando lo intervinieron en agua potable, una de las consideraciones era que teníamos allí rezagados sin ejecutar recursos de SGP, que lo llamaban antes de la bolsa de agua, por valor de 32,000 millones de pesos. Hoy en día, Pepe, seguimos acumulando recursos allí y vamos por 62,000 millones de pesos acumulados ya en el SGP de agua potable. Y lo peor de esto, Pepe, es que la nueva administración de ahora, del presidente Malagón, que eso hay que abrirle el ojo, entonces lo que ha querido y han vendido es la idea de que esos recursos hay que írselos gastando en estudios. Usted lo que ve pura consultoría montadas allí y no está viendo proyectos de agua potable y de saneamiento básico para el alcantarillado, porque lo que hemos dicho es que esta Guajira está sobredimensionada en estudio, y mire que están cometiendo también los mismos errores, y estamos viendo en las licitaciones que la prioridad son estudios en agua potable, que no amerita la emergencia de la crisis humanitaria que tiene el departamento. Aquí hay que darle prioridades a la inversión de soluciones de suministro de agua, porque la principal causa de muerte de los niños, sobre todo los guayú, no es la falta de alimentos sólidos, es la falta de agua potable, que inclusive genera todas las enfermedades gastrointestinales que causan esas muertes. Es decir, finalmente, que el caso, por ejemplo, del ministro Guajiro puede resultar otra frustración para el pueblo guajiro. Si no corrige el rumbo, va a resultar una frustración. Mire la famosa Guajira Azul. La famosa Guajira Azul se ha convertido en unos anuncios de publicidad en la televisión y en unos anuncios estériles que no tienen aterrizadas las cifras para poder atender el ofrecimiento que hacen de pasar del 4% en cobertura, del 4% a un 70% con recursos que difícilmente pueden alcanzar, valorados en 600,000 millones de pesos. Y mire que
viceministro Acero obvió aquí con la anuencia de la directora o de quien está ahora asumiendo esto. Por allí yo fui autor de una invitación para que los guajiros pudiéramos conocer en qué consistía la famosa Guajira Azul, y groseramente, por decirlo así, estuvieron en la asamblea y no dieron razones ni ni pudieron satisfacer las expectativas de la gente de La Guajira en torno a en qué consistía ese programa. Y después, Pepe, ¿qué hicieron? Me mandó la doctora Loana un WhatsApp diciéndome que el ministro no vendría el 4 de junio como había prometido, y le pregunté que cuándo vendría, y hasta el día de hoy no han contestado. Es decir, que no hay compromiso, y uno lo que ve, Pepe, allí en ese plan departamental de agua es una gana de querer tener allí, como sin difundir y sin hacerle el deber ser, que es la publicidad de los elementos que enfrenta esa intervención, porque tienen una responsabilidad mucho más grande, porque es intervenir al departamento en los sectores de agua potable y saneamiento básico para solucionar unos problemas que están acarreando y ocasionan muertes, Pepe. Entonces ve usted que allí parece que haya una serie de puertas cerradas, no de puertas abiertas, de esa administración de agua potable, para entonces esos problemas no discutirlos con los guajiros, sino discutirlo con una serie de personajes que han traído, inclusive de otras partes, para que, desplazando a la mano de obra de La Guajira, para que ellos puedan solucionar los problemas de La Guajira, pero no le dicen en agua potable cómo van a solucionar, y no explican por qué 3 años casi después de la intervención no se ha aprobado un solo proyecto, y aquellas consideraciones de la poca ejecución de los recursos hoy se multiplica por 200 veces que cuando intervinieron a La Guajira. Entonces, aquí están los elementos de prueba, y ese es el debate al que yo invitaba al viceministro, que fue al que venía para acá, y que groseramente no se ha presentado y no ha venido, porque aquí los guajiros que pueden hacer visible los gobiernos y las necesidades de La Guajira cuando llegan a los cargos, lo que hacen es aliarse con los que tienen otros intereses que no son los mismos de nosotros, para ocultarlo y que no le den el frente a la comunidad de La Guajira. Doctor Medina, muchas gracias, muy amable por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Pepe, y a todos los oyentes, un feliz día. Fuerte abrazo. Es el diputado Ildefonso Medina Romero. Se ha referido a diversos problemas que afronta hoy el departamento de La Guajira. Inicialmente se refirió a los temas que debe incluir la agenda de La Guajira en el próximo Consejo de Ministros, que se va a realizar este 10 de julio en el municipio de Fonseca.